Advertencia, el siguiente video contiene spoilers. Y sí, en teoría todos los tenían, pero en este caso más de la mitad de los servants de la lista van a aparecer en la Alimeda Apócrifa que se avecina, y es imposible no mencionar detalles de lo que sucede allí. Quedan avisados. Ahora que lo pienso, creo que es la pausa más corta entre dos videos de este tipo. Ojalá DW se demore un buen rato con Remnant para compensar el hecho. En fin, con 2 videos atrás ya todos saben a qué nos enfrentamos. Hoy, los servants de Gran Order, el juego de celular. En este caso aquellos servants que ya habían aparecido, pero ustedes querían ver, el grupo de 8 que escogieron con sus votos. La democracia fue un error. El caballero de la traí. Esperen un segundo. Ya hablé de Mordred, ¿no? La caballero de la traición obsesionada con ser el heredero legítimo. Siempre podemos hablar de que antes, originalmente era hijo de la hermana de Arturo, quien roba el trono con la ayuda de la reina Guinevere. ¡Carajo! Si la espada en la piedra marca el inicio del mito arturiano y la búsqueda del Grial su momento de mayor esplendor, Mordred o Medraud en las versiones más antiguas es indudablemente el ocaso de Camelot, el traidor que acabó con el reino de Arturo, ya sea su sobrino o hijo bastardo según la versión, haya dependido de la ausencia de Arturo o el amorío de Lancelot para iniciar su guerra civil. Lo cierto es que fue bajo sus manos que el pasado y futuro rey de Inglaterra conoció su final. En Fate, el hijo de Morgan y Arturia es un homúnculo, concebida a través de la magia de Morgan a partir del esperma de Saber. De verdad no quieren saber cómo pasó eso. Merlín tiene problemas. La Saber de Apócrifa, específicamente la Saber de la facción roja de Apócrifa. Verán, en el próximo anime, la guerra del Grial es diferente, y 2 bandos, el rojo y el negro, poseen 7 servants cada uno. Mordred fue invocada con un fragmento de la mesa redonda, catalizador que podría haber convocado a cualquiera de los caballeros o a la misma Arturia. Simplemente, de todos los miembros de la organización, Mordred es la más compatible con su maestro, Kairi Shishigo. Tosca y violenta, Mordred pelea como un berserker más que un saber, y su estilo depende de la fuerza bruta que le otorga su mana burst, más que su habilidad de esgrima. Su biografía lo deja claro, si tiene que morderte para ganar, lo hará. Su deseo para el Grial no es gobernar Inglaterra ni ganar la guerra civil, es el simple hecho de poder levantar la espada de la selección, Calibor. Así de segura está Mordred de ser la legítima heredera. Su Noble Fantasy es Clarence, una espada ceremonial que denota el derecho a gobernar, y que Mordred robó, convirtiéndose en algo así como el estandarte de su rebelión tanto en el mito como aquí. Como la mayoría de servants de Gran Order, su versión convocable tiende a reflejar su desarrollo de personaje en la obra original. Mordred no es exactamente fácil de llevar, en especial cuando su padre está involucrado, pero hace un esfuerzo por ser un mejor caballero, protegiendo a Fran y Jekyll en Londres e incluso ayudando a Shielder a mejorar. Si le dices waifu te va a volar los dientes. Oda Nobunaga, uno de los 3 unificadores de Japón. Las campañas de Nobunaga sentaron las bases para el desarrollo del shogunado. Hay un dicho que lo explica muy bien. Nobunaga prepara el pastel nacional, Hideyoshi lo amasa, e Ieyasu se sienta y lo come, también conocido en su juventud como el tonto de Owari. Lo cierto es que Nobunaga siempre fue excéntrico, en especial para su cultura, al punto que gran parte del clan no quería que Nobunaga lo heredara. Sin embargo, las victorias de Nobunaga rápidamente comenzaron a apilarse. Lo que inició como una misión de ayuda pronto se volvió una campaña que cambió sin retorno la historia de Japón. Lo excéntrico de Nobunaga también lo hacía un increíble estratega, y en parte es la razón de que su reputación al día de hoy sea tan disputada. El hombre que unificó Japón no era exactamente uno muy japonés, tenía una manera diferente de interpretar las tradiciones, y cosas como permitir que la gente del común ascendiera de rango según sus habilidades por encima de los nobles, no le hizo muchos amigos. Murió tras la traición de su seguidor Akechi Mitsuhide, de donde nació el mito de la ambición de Nobunaga. Dependiendo de la versión de Nobunaga que conozcas, o Mitsuhide fue un simple traidor, o fue un honorable amigo que cumplió la promesa que le hizo su señor, tomar su vida si su ambición se salía de control. No, Demon Archer, la Archer de Koha Ace. Koha Ace es un manga de comedia que tiene de protagonista Kohaku de Tsukihime y que se burla de situaciones de todo el Nasuverso. Puede que lo reconozcan de Carnival Fantasy o el especial animado de Gran Order. Nobunaga en particular es de Fate Koha Ace, donde se desarrolla una guerra del Grial que solo involucra a héroes japoneses. No hay traducción al día de hoy, pero la servant de Kohaku es Okita, y uno de sus skills es caerse muerta, así que no es nada muy serio. La apariencia de Nobu se basa principalmente en Akiha, una de las heroínas de Tsukihime. Verán, Akiha es temperamental y mandona, y hacen más de un chiste de que eso se debe a ser descendiente de Nobunaga. Para ser un servant de comedia, sus skills de hecho son interesantes,
Nobu es la prueba viviente que las peleas en Taimon son más sobre compatibilidad que niveles de poder. Sus habilidades le otorgan ventajas sobre aquellos héroes que tienen un alto rango de divinidad o misterio, en referencia a su decisión de quemar el templo budista del Monte Hiei. Por el otro lado, según sus propias palabras, contra héroes normales no tiene más que hacer que disparar y pensar más tarde. Su habilidad Rey Demonio es básicamente una versión mejorada de Monstruo Inocente. Como Nobu no tenía reparos en referirse a sí misma como tal, obtiene sus ventajas sin ningún contra, lo que le permite cambiar su apariencia, aunque rara vez parece hacerlo. En palabras de Nobu de nuevo, su busto puede ser tan plano como una llanura o tan abundante como una montaña, pero asumo que esto también lo dijo para molestar a Kihá. Su Noble Fantasy es Sandanuchi, su estrategia militar con el Tanegashima, un arcabuz, esencialmente un rifle de primera generación, que Nobunaga empleó para decimar la infantería del clan Takeda, cambiando para siempre la guerra en Japón. Nobu es relajada y algo aleatoria, como se esperaría de un personaje de comedia, pero el segundo evento de Guda Guda parece haber confirmado que ella y Okita son los espíritus heroicos genuinos de este universo. Nobunaga es indudablemente la legendaria conquistadora, y Meiji Ishin finalmente concilia su género con su historia. Nobunaga sin duda es una mujer, y fue por esta razón que los ancianos del clan no la consideraron como sucesora. Su hermano Nobukatsu, consciente que él no tenía talento mientras su hermana desbordaba con este, planeó una rebelión, que Nobu tuvo que detener, haciendo que el clan la reconociera como la heredera, aun si esto le costó la vida a Nobukatsu. Dairoku Tenmao, el rey demonio del sexto cielo. A su vez alguien que no tiene problema con perder el tiempo en un kotatsu. Nobu es 100% impredecible, 100% Nobunaga y 100% genial. La condesa de la sangre, Elizabeth Bato. ¿Karna ganó? ¿Cómo es el único hombre que ganó en esta avalancha de waifus? Y no, Astolfo no cuenta. No me malentiendan, Karna me cae muy bien, pero el Mahabharata no es exactamente un tema sencillo de investigar o pronunciar. Karna, uno de los personajes del Mahabharata, su nombre de nacimiento es Vasusena, y esto suena a puro nombre de la Biblia. Karna es el hijo de Surya, dios del sol, y Kunti, la madre de Arjuna y compañía, que nació cuando su madre se le concedió el don de invocar a cualquier dios para que le diera un hijo. Confundida y con miedo por ser una madre soltera, Kunti coloca a Karna en una canasta, y el bebé es adoptado por el Auriga Adhirata y su esposa Radha. Auriga es el término para aquel que conduce carrozas. No digan que no aprenden nada en este canal. Karna aprende las artes de la guerra, no sin algunos tropiezos en el camino, y se vuelve uno de los aliados más cercanos de Duryodhana, el mayor de los Kauravas, los rivales de los Pandava en la guerra de Kurukshetra. Aunque los Pandava, entre los cuales se incluye Arjuna, eran en teoría los protagonistas o los buenos, lo cierto es que terminaron cometiendo más actos cuestionables que los Kaurava. A excepción de eventos muy específicos como el intento de ultrajar a Draupadi o la muerte de Abhimanyu, el hijo de Arjuna, Karna se mantuvo como uno de los personajes más virtuosos de la obra. Tanto así que Indra, el padre de Arjuna, le otorgó Vasavi Shakti en virtud de su generosidad. Si no fuera por su atroz suerte, Karna estaría muy cerca de ser un Marisu. De hecho, por absurdo que suene, los Servants hindú tienden a ser más débiles que sus contrapartes originales. Según el Mahabharata, Karna conquistó todo el mundo, y Iskandar está sentado en alguna esquina llorando. El Lancer del bando rojo en Apócrifa. Lo cierto es que su caracterización en gran orden se basa en su rol en los juegos de Extra, así que por ese lado nos iremos. Lancer, apodado Launcher por su maestra, Jinako Karagiri, es el servo más fuerte en la cara oculta de la luna durante CCC, el héroe de la caridad, un servant que es constantemente referido como el igual de Gilgamesh. Karna es alguien muy difícil de descifrar, aparece casi sin emociones, y aunque su lealtad es innegable, tiene un don natural para insultar a Jinako aun cuando no se lo propone. Lo cierto es que Karna es alguien que simplemente adora la humanidad. Karna cree en la naturaleza humana, toda semilla es valiosa, incluso si no florece, pero a su vez su torpeza social es legendaria. Karna nunca dice lo suficiente, y cuando habla no suele decir lo correcto. Discernimiento de los pobres, su skill personal, le permite ver a través de cualquier mentira, lo que hace aún más raro para él interactuar con los demás. Un servant de un nivel muy alto, al punto que Gran Order considera que tendrías que ser un máster de la peor categoría y completamente irredimible para no ganar con él. El hecho es que Jinako cae en esa categoría. Aún así, teniendo en cuenta lo seguido que la menciona, Karna claramente le tiene afecto, al punto que si bien su suerte por defecto es D, aparece como A+ en CCC, porque así de afortunado se siente de tenerla a su lado. Creo que se me metió algo en el ojo. Su Noble Fantasy es Vasavi Shakti, el arma que le otorgó Indra,
a cambio de la armadura dorada que perdió. Como nunca fue usada, no está en el Gate of Babylon. Es un Noble Fantasy que solo se puede usar una vez, y que remueve a la fuerza su armadura, lo que para citar a Bane sería increíblemente doloroso. Astolfo, personaje de la materia de Francia, el ciclo de historias en honor al querido rey Carlomagno. Si bien Carlomagno es un personaje verídico, los paladines que tienden a protagonizar estas historias no lo son, y de estos Astolfo es el más inútil. Es un personaje que tiende a protagonizar historias de humor, y aún en las historias donde todos participan como Orlando Inamorato y Furioso, tiende a tocarle las partes más ridículas, como ser convertido en un árbol. Carismático y de increíble belleza, aún así sus habilidades de caballero no son destacables. Tanto es así que Inamorato abre con Astolfo perdiendo en una justa. Sí, perdió porque la lanza mágica de Argalia tumba a cualquier jinete, pero igual habría perdido. De ahí le siguieron otras aventuras absurdas como derrotar incontables caballeros con la lanza mágica sin darse cuenta de que era especial, ser perseguido por un rey que estaba demasiado obsesionado con él, o vestirse de mujer para tratar de detener la locura de Roland. ¿Creían que eso era exclusivo de Fate? No. Astolfo es uno de los servants más fieles al mito en Fate, el Rider del bando negro en Apócrifa, un servant considerablemente débil, despistado y cuestionable. Tiene muchos Noble Fantas, pero de algunos ni recuerda el nombre. Hace lo que le plazca, al punto de que no tener sentido común es uno de sus skills personales, y se viste de mujer no porque pretenda ser una, simplemente le parece lindo. Solo para aclarar eso y seguir, Astolfo juega a ambos bandos. A pesar de todo lo anterior, si tuviera que comparar su rol con cualquier otro servant sería Iskandar. Sí, sé lo que dije, no estoy ciego. Astolfo es el bro de Apócrifa, es el corazón de la serie, y sus acciones determinan en varios momentos la dirección que seguirá la historia. Al punto que un chiste recurrente en futuras obras es que Jan y Astolfo peleen por quién es la verdadera heroína de Apócrifa. Pelea con su espada que se dio en Apócrifa y la trampa de Argalia. Trampa, 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 trampa. Sutil. La lanza mágica de Argalia que tumbaba a cualquier jinete de su caballo ignorando la fuerza. Al ser usada contra un servant hace que sus piernas regresen a la forma espiritual. Su Noble Fantasy en el juego es el hipogrifo, animal que tuvo casi más aventuras en los libros que el mismo Astolfo. Tamamo no Mae, uno de los tres grandes yokai malvados del folclore japonés, junto a Shutendoji y el emperador Sutoku, un espíritu de zorro que apareció por primera vez en China, poseyendo a Daji, la concubina del rey Shou, manipulando y generando un reino de terror que llevó a una revolución que acabó con la dinastía Shang. Luego hizo lo mismo con las concubinas del príncipe Bansoku en India y el rey Zhou en China, con resultados similares. Eventualmente reapareció en Japón, como Tamamo no Mae, la cortesana favorita del emperador Toba, causando un acelerado deterioro de su salud. El espíritu fue detectado por Abe no Seimei, y el emperador logró que sus súbditos por fin acabaran con el espíritu en las planicies de Nasu. Mi opinión de Tamamo en Fate es de por sí complicada, pero el solo hecho de responder quién es un problema por sí mismo. En primer lugar, nuestro Tamamo no fue Daji. Tamamo es un Bunrei de Amaterasu, en simples términos un avatar de la diosa, porque la explicación de qué es un Bunrei en sí es eterna y las discusiones de eso en Beastlayer me dan migraña. Debido a su curiosidad respecto a la vida de los mortales, Amaterasu tomó forma humana, sin sus memorias o habilidades. La joven Mizukume eventualmente tomaría el nombre de Tamamo no Mae, como cortesana del emperador Tobe. A diferencia del mito, Tamamo no poseía intenciones malévolas, pero su naturaleza divina fue su perdición. Lo primero en aparecer fueron sus orejas, y aún tras ocultarlas, Abe no Seimei reveló su naturaleza de zorro. Abe no Seimei siendo el mismo que determinó la locación de Shuten en la historia de Kintoki. Tamamo fue perseguida y ejecutada solo por no ser humana, y en el proceso más de 8000 soldados perdieron la vida. Uno de los posibles servants de Haku no Kishinami en Fate Extra. Caster es una devota ama de casa y esposa, una impecable cortesana, según ella, egoísta y posesiva aún sin tener la aprobación de su maestro. A Tamamo solo le importa en sí misma y la persona que sirve. De hecho, quien sirva ni siquiera es relevante. Tamamo quiere dedicarse en todo su ser a otra persona sin importar quién sea. A lo largo de Extra y CCC, su comportamiento inicia a cambiar. Y para los eventos de Extella y Gran Order, Tamamo se mantiene leal a Hakuno no por su deseo de servir sino por genuino amor. Y el prota de Gran Order no es Hakuno. Así que todos los que giraron porque era waifu sufran. Su Noble Fantasy es básicamente imposible de traducir o pronunciar, ya sea en inglés o japonés. Casi todo lo que dice Tamamo es así, y ahora yo soy el que sufro. Es una de las reliquias más importantes del templo Izumo. Aunque Caster no tiene autoridad para usar todo su poder, su principal función es permitir que use sus maldiciones sin costo alguno, aprovechando la energía del espejo.
Jack el Destripador. Si Merlín es el mago por excelencia, sin dudas es Jack el asesino serial más famoso. Como dato curioso, no fue el primer Jack en aterrorizar Londres. Spring Hill Jack fue un supuesto criminal con una capacidad sobrenatural para asaltar, que atormentaba a los ciudadanos. Por ridículo que suene, y aunque posiblemente solo sea folclore, en su época hubo un caso real en su contra. Recuérdenme porque no soy profesor. Lo cierto es que no puedo decirles quién era Jack el Destripador. Si lo supiera sería la más grande mente forense de la historia. Nadie sabe quién fue Jack el Destripador, o siquiera si Jack fue un solo individuo. Lo que sabemos es que 5 mujeres son las víctimas en las que todos están de acuerdo. Y Jack el Destripador es un asesino serial del mundo real, con un modus operandi desagradable. Si quieren saltar hasta el siguiente Servant, aquí les dejo el minuto al que tienen que pasar. Las 5 mujeres eran de baja clase social, con una vida desafortunada detrás de ellas, y en su mayoría se dedicaban en cierto nivel a la prostitución. Las 5 fueron asesinadas a altas horas de la noche, con una precisión casi clínica. Posterior a su muerte, algunos de sus órganos fueron removidos, por lo general el útero, pero en algunos casos el mismo corazón. Quién era o qué motivaba a Jack el Destripador nunca se supo. Se tiene de común acuerdo que no hubo violencia sexual en sus crímenes, pero la naturaleza de los órganos removidos y la selección de las víctimas daban cabida a asumir que el perpetrador tenía un serio complejo en esta área. From Hell, desde el infierno, es la evidencia más famosa relacionada con los casos. Una carta mal escrita y enviada con una porción de hígado al jefe del comité de vigilancia de Whitechapel en Londres. Jack en Fate no es una loli. En primer lugar porque hay 2 Jack. Jack como berserker es convocado en Strange Fake, un Servant sin forma ni recuerdos. El mito alrededor de Jack el Destripador es una voz sin cuerpo con perfecta cordura, capaz de tomar cualquier forma, pero ni siquiera él o ella saben quién fue Jack. La Jack de Gran Order, convocada como la asesina negra en Apócrifa, es otro ente completamente diferente. Su historia de invocación no se narra directamente en Apócrifa, sino en una historia acompañante, Fate Apocrypha Unbirth. Invocada con sus cuchillos y una prostituta como catalizador por Hyo Masagara, Jack prontamente lo amputa y le da los hechizos de comando a la mujer, volviéndose la 7ª maestra de la facción negra, Rei Karikudo. Jack no es ni de cerca tan fuerte en Apócrifa, como Assassin tiene que evitar el combate directo, aunque su Noble Phantasm María de Reaper le permite matar de un solo golpe si las condiciones se cumplen. Tiene que ser de noche, el blanco debe ser de género femenino y debe haber niebla. Su otro Noble Phantasm facilita el asunto, la niebla, la recreación del smog y contaminación que azotaba Londres. ¿Qué es exactamente Jack? Jack no es una entidad singular, es la conglomeración de todos los niños abortados y abandonados por las prostitutas de Londres. Jack es el resentimiento de esas 10.000 víctimas inocentes que tomó forma humana, sin moralidad ni conciencia. Su tendencia a atacar mujeres y la obsesión con el útero de la versión original se deben a un deseo primario, regresar al vientre, el único lugar donde alguna vez sintió calor y afecto. ¡Vamos! Díganle waifu de nuevo, ¡los reto! ¡Los reto! El moderno Prometeo, Frankenstein, la obra de Mary Shelley, uno de los monstruos occidentales más famosos, aunque el hecho es que Frankenstein era el nombre del científico, no el monstruo. El joven Víctor Frankenstein tenía una fascinación con alquimistas como Paracelso. Esto eventualmente evolucionó en un conocimiento de la química, y de ahí el deseo de crear vida. Aunque las películas suelen decir que Víctor usó partes de cadáveres para construir a su monstruo, el libro en sí no especifica qué método usó para darle vida a su creación. Su forma de vida no resultó ser el hombre perfecto. Aterrorizado por su apariencia, Víctor Frankenstein huyó, y la criatura herida juró vengarse de su creador. Frankenstein, berserker de la facción negra. El monstruo de Frankenstein en teoría no tiene nombre, y contrario a lo que su apariencia indique, no es la novia de Frankenstein. Esta es sin dudas el monstruo original de Víctor Frankenstein. En Fate el ideal de Víctor era diferente. Planeaba crear una Eva y que ésta después diera luz a Dan. ¿Hay alguien en Fate que no sea un completo pervertido? Fran no es un Servant particularmente fuerte, ni tiene un rango alto de locura, así que no obtiene mayores beneficios ni desventajas. Su mentalidad está intacta, pero formar oraciones representa un gran esfuerzo. La gran fortaleza de Fran es su habilidad de almacenar energía a través de su skill galvanismo. Esto la hace una berserker fácil de manejar y con bajo costo. Su Noble Phantasm es Blasted Tree, su nombre siendo una posible referencia al árbol golpeado por un trueno que Víctor vio en su infancia. Es un ataque que libera toda la energía almacenada de Fran en el área vecina. Aunque por lo general sería un ataque suicida, en Apócrifa su maestro experimentó con liberarlo a diferentes potencias, y aunque su eficiencia disminuiría, es posible utilizarlo sin sacrificar a Fran. Fran es una persona dócil, aunque no confía mucho en los humanos. Su deseo principal es por fin tener una pareja, y si su máster logra ganarse su afecto,
puede terminar siendo el novio de Frankenstein. Juana de Arco, una de las más, si no la más famosa santa de la cultura popular, vivió en el siglo XV durante la Guerra de los 100 Años, un conflicto entre Francia e Inglaterra por las riquezas de la monarquía inglesa. Según su historia, inició a tener visiones de santos desde los 13 años, que la alentaban a sacar los ingleses de Francia. A los 16 inició sus intentos de hacerse parte de la situación militar de su país, y tras realizar una predicción acertada sobre la batalla de los Arenques, su fama se esparció. Con el permiso de Charles VII, Jeanne se dirigió a las fuerzas defensivas de Francia, aunque nunca tomó un arma, cargando siempre su famoso estandarte a la batalla. El cuánta influencia tuvo Jeanne en las decisiones del ejército no está claro, pero la mayoría de los soldados y comandantes dejaron claro que su presencia tuvo un profundo efecto en sus decisiones. Eventualmente fue capturada por una facción aliada con los ingleses y quemada en la estaca con cargos falsos que fueron removidos póstumamente, ya que aprobó todas las preguntas con las que trataron de demostrar que era un hereje. La primer ruler de Fate. Jeanne es indudablemente ese mismo tipo de personaje mesiánico y compasivo. De hecho, hablar de Jeanne es difícil porque no tiene una personalidad muy notoria. Tanto es así que en Apócrifa la mayoría de las características de su personalidad se deben a su huésped humana, la Leticia. Debido a condiciones muy específicas en Apócrifa, Ruler es convocada a través de un ser humano de la época con características similares. Si bien la Leticia está libre de cualquier daño que sufra Jeanne tiene ciertas desventajas. Debe comer, dormir y ciertos rasgos de su huésped la afectaron. La santa, que estaba acostumbrada a convivir con los soldados a diario, ahora es algo tímida con los hombres. Esto no aplica a su yo de Gran Order, aunque sus memorias de Apócrifa están intactas. Su Noble Fantasy es Luminosity Eternel, su bandera con la flor de lis que convierte su resistencia mágica en un área de efecto que la protege a ella y sus aliados de prácticamente todo daño. Si se dieron cuenta, los gráficos esta vez son diferentes. A veces hasta un tacaño tiene que invertir, es una ocasión especial. Las tarjetas son responsabilidad de Jed Axel en Facebook, a quien le mando un agradecimiento por su labor. Este es el tipo de cosas bonitas que podríamos tener si tuviéramos un Patreon. Guiño, guiño. Nah, es en broma. En la descripción dejo su link para contactarlo para comisiones. No siendo más, cuando inicié a escribir esto había sol. Y ahora son las 10 de la noche. Me tomaré un muy merecido caer inconsciente.